Bueno, creo que ha sido un partido muy intenso por ambos equipos. Hemos empezado el partido muy bien, hemos sido dominadores, creo que veníamos con una propuesta de ganar el partido desde el inicio y ir a hacernos dueños del balón y bueno, ante un equipo que tiene buen manejo de balón, que tiene velocidad, que tiene criterio, que es un equipo que también está preparado para robar y correr. Creo que hemos empezado muy bien la primera parte. Hemos hecho gol merecido, nos han empatado y luego bueno, hay una jugada de mala fortuna que nos ha condenado un poco, pero el equipo en la segunda parte ha seguido con la misma propuesta, queriendo ser dominador y bueno, evidentemente alguna ocasión siempre acabas recibiendo porque bueno, al final te acabas descuidando un poco atrás y bueno, el hecho de ir a ganar hace que vayas soltando gente de atrás, pero en definitiva creo que el equipo no ha merecido en ningún momento la derrota y bueno, debíamos haber sumado seguro. ¿Crees que lo más justo hubiese sido lógicamente un empate? Sí. Creo que todos los que hemos estado aquí hemos visto dos equipos que han jugado de tú a tú el uno al otro y que por ocasiones y por intensidad y por el cómputo global de lo que ha sido el partido, seguramente el empate habría sido lo más justo. ¿Cómo están los chavales después de la derrota? ¿Con rabia? Jodidos, no con rabia, no están jodidos, porque bueno, pues ya llevamos una semana sin conseguir ninguna victoria y bueno, a poco que nos pasa nos penaliza mucho. Si es cierto que el equipo ya ha generado muchas ocasiones de gol y debía haber hecho algún gol más, pero bueno, ahora mismo somos un equipo al que le está costando hacer gol y bueno, son dinámicas, esperemos que cambie pronto y bueno, seguramente en otros partidos con menos ocasiones tendremos más fortuna. Los nuevos casi sin poder adaptarse, míster, pero muy bien, ¿no? Sí, yo creo que nos van a aportar mucho. Es una pena que hayan llegado ahora y no se hayamos podido tener desde el inicio, pero creo que son dos jugadores que a mi modo de entender bueno, se van a sentar pronto, tienen un fútbol de toque, son ambiciosos, juegan bien, son descarados. David es descarado a pesar de la edad que tiene. Álvaro tiene buen manejo, buen criterio en el juego, tiene balón parado. Creo que todos nos van a aportar. Vamos a ver si somos capaces de ponerlos bien a punto porque bueno, en el caso de Álvaro lleva poco tiempo todavía entrenando. Mala semana pasará Adrián Torre. Bueno, yo creo que ahora lo que necesita es cariño. Ahora lo más fácil es matar a cualquier futbolista que comete un error así y esto solamente le puede pasar a que está en el terreno de juego. Yo no lo catalogo ni como error. Esto es algo que le puede pasar a cualquiera en el momento menos esperado. Le ha tocado. Lo que hace falta es que todos los que somos de la Unión Popular del Langreo, que estemos cerca de él, que se sienta esta semana arropado por todos nosotros, porque seguramente para él es una semana complicada. Muchas gracias. Muy bien.